Jesús nos dejó un mensaje: ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Este es el programa que tú estás buscando, La Gran Comisión, un programa que puede transformar y puede cambiar tu vida. Entrevistas, testimonios y de esperanza para ti, con el pastor Luis Quirós. Y un mensaje de salvación. Comenzamos La Gran Comisión. Buenas tardes, queridos hermanos y amigos que estáis siguiendo este programa. Bienvenidos a la Gran Comisión, como cada miércoles a esta hora. Para los hermanos que estáis en directo y para los que estáis en diferido, pues ya sabéis que este programa se hace los miércoles desde la ciudad de Tarrasa, aquí en la Iglesia Restauración, y nos habla el pastor Luis, y también pues acompañado, como siempre, de hermanos que están ahí apoyando y trayendo también pues este tiempo de reflexión y de testimonios. Como sabéis, la semana pasada nuestra hermana Miriam estuvo dando testimonio, y nuestro hermano Raúl pues hubo una incidencia en el programa, y bueno, pensamos que sería bueno que él volviera a traer su testimonio, porque no quedó bien grabado, y vamos a dejarlo bien grabado el testimonio de Raúl, que también tiene mucho que contarnos. Y como siempre, pues vamos primeramente a la introducción con los hermanos, que ellos también nos saluden. Lleva José Manuel también a mi lado. José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes a cada uno de los hermanos. Buenas tardes a nuestro hermano Cámara, que nunca se ve, pero que está ahí. Y buenas tardes a todos que estáis a través de la radio, de las redes sociales, del YouTube, ya donde veáis este programa. Pues nada, aquí estamos un miércoles más para intentar hacer bendición, y que mayor bendición que contar las experiencias que en nuestras vidas hay. Como dice nuestro pastor, el testimonio de nuestro hermano Raúl, fuertísimo. Si hay que repetirlo, pues se repite. ¿Por qué? Porque testimonios como esto y lo que hace el Señor en nuestras vidas no se puede dejar pasar. Entonces, seguro que va a ser de mucha bendición, porque el Señor, cuando hace las cosas, no es para nosotros solos, es para compartirlas con todos. Señor bendiga. Primero quiero darle toda la gloria y toda la honra a Dios, porque gracias a Él estamos aquí. Nos da una oportunidad más de hablar de Él y de poder testificar de lo que Cristo ha hecho en cada uno de nuestras vidas, ¿no? Porque cada persona tiene un testimonio tremendo, no solamente yo, y escuchamos el testimonio de la hermana Miriam, de José Manuel, el pastor y de muchos, ¿no? Y venimos a eso, a testificar, para que las personas vean que hay solución todavía, hay solución en Cristo Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí de nuevo compartiendo. Vamos a aprender mucho hoy. Además vamos a escuchar un testimonio también impactante. Estoy muy agradecida. Es una alegría y un gozo estar aquí con vosotros compartiendo una tarde más. Y sobre todo agradecer vuestra fidelidad y vuestro apoyo incondicional. Y hoy vamos como siempre, tenemos la primera parte del programa que estamos hablando de un tema que pertenece a la Gran Comisión, como es el arrepentimiento. Y muchas veces, bueno, pensamos, ¿y de qué me tengo yo que arrepentir? Puede decir mucha gente. ¿De qué me tengo yo que arrepentir? Porque la mayoría de las personas se creen buenas, se creen que no hacen daño a nadie, se creen que son merecedores del cielo. Si tú le preguntas a una persona dónde va a ir,
lo más seguro que te diga, no, no, yo voy al cielo porque yo soy bueno, yo no hago daño a nadie. Pero la Biblia dice que manda a todos los hombres que se arrepientan, que se arrepientan. Y hasta que uno no entiende que uno necesita arrepentirse delante de Dios de sus pecados, de su maldad, pues no hay un cambio de vida. Bueno, el arrepentimiento no trae salvación. Yo creo que lo entendamos. El arrepentimiento te lleva a Jesús y a un cambio de vida para que tú puedas reconocer a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Porque el arrepentimiento también mucha gente se arrepiente de lo que ha hecho. Hay mucha gente que no es cristiana y también se arrepiente de quizás de haber cometido quizás un crimen, haber cometido quizás algún atropello, pero esto no es el camino que nos lleva a la salvación. El camino que nos lleva a la salvación siempre es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, bueno, vamos a hacer unas pequeñas preguntas para que los hermanos también podáis ir participando. Y la primera pregunta que yo os haría, ¿qué es para vosotros el arrepentimiento? Cada uno que aporte lo que Dios le ponga en su corazón. Y como Andrés acaba de llegar, pues Andrés, buenas tardes. Y te va a tocar a ti. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente gracias por la invitación. Aquí estamos una semana más compartiendo con nuestros hermanos y bueno, respondiendo a la pregunta que formuló el pastor, yo creo que para mí realmente el arrepentimiento es el primer reconocimiento de que he estado haciendo mal las cosas, de que he ido por el camino equivocado y que necesito hacer un stop, hacer alto y darme cuenta de que he dejado un montón de cosas malas, un rastro de cosas malas detrás de mí y que no puedo seguir así. Y reconocer que necesito enderezar, por decirlo de cierta manera, mi andadura en la vida. Muy bien, ¿quién puede? ¿Miriam? Bueno, como decía nuestro hermano Andrés, pienso igual que él, pero también creo que va también muy acompañado a un cambio de conducta. Cambia tu mente por completo, cambia tu estilo de vida. O sea, queda ahí ya empiezas a tener un pasado y tienes que vivir ya dejando el pecado atrás. Por eso cambia tu mente, cambia tu estilo de vida, cambia tu forma de pensar, ¿no? Cambia tu conducta en general. Como ha dicho nuestro hermano Andrés también, nuestra hermana Miriam, el reconocimiento es confesión de pecado y es no volver a seguir en ese camino, sino cuando tú reconoces y te apartas de él, es cuando tú has reconocido y te has arrepentido. Porque si tú reconoces y no te apartas, ¿qué es lo que hay ahí? Un simple dicho. Lo bueno del arrepentimiento es eso, que es una confesión al Padre y el apartarse de ese pecado. Muy bien, ¿alguien más que pueda aportar, coronel? Bueno, yo creo que cuando una persona realmente se arrepiente, hay una transformación en la persona. La persona cambia. Cuando una persona se arrepiente, se humilla delante de la presencia de Dios. O sea, esa persona deja de hacer lo malo. Ya no quiere. El drogadicto deja de drogarse. El alcohólico deja el alcohol porque hay un verdadero arrepentimiento. Está convencido, completamente arrepentido de lo que ha hecho, ¿no? Y eso es arrepentirse, dejar de hacer lo que antes hacías. Porque un falso arrepentimiento, bueno, es que yo siga haciendo lo mismo, ¿no? Le digo, bueno, me arrepiento y siga haciendo lo mismo, ¿no? Pero una persona que está completamente arrepentida tiene un cambio de vida, cambia radicalmente. Eso es lo que hace el Señor con nosotros, cuando uno se arrepiente de verdad, de corazón. Así es, el arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de actitud, es un cambio de vida.
Y claro, ¿qué nos lleva al arrepentimiento? Porque la gente dice, tienes que arrepentirte de tus pecados, de tu vida, de tu maldad, de tus rebeliones. Lo que nos lleva al arrepentimiento es el conocimiento de Dios. Cuando conocemos realmente a Dios y vemos la bondad de Dios, vemos el amor de Dios, vemos la santidad de Dios, la fidelidad de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, que Él ha dado su vida por nosotros, es cuando uno se siente avergonzado de sus pecados y de su maldad. Hasta que el hombre no entiende que el hombre delante de Dios está perdido, que delante de Dios está realmente abandonado, porque Dios no puede. Si no perdonó, dice la palabra, a su propio Hijo, y no perdonó ni a los ángeles que se rebelaron contra Dios en el principio, dice, ¿cómo nos perdonará a nosotros? O sea, Dios no puede perdonar porque su justicia es tan grande, su justicia es un Dios tan justo, que si nos perdonara, Dios no sería bueno, porque hemos pecado delante de Dios. Todos nos hemos rebelado delante de la presencia de Dios. Fíjate que un solo pecado hizo que Adán y Eva los echara del paraíso. Pero nosotros pecamos continuamente y pensamos que Dios, con que es bueno, nos va a perdonar. Pero Dios no puede olvidarse de nuestros pecados. Dios no se olvida. No es que sería un juez injusto si llegáramos delante del tribunal y Dios dijera, mira, pues no me acuerdo de ningún pecado, a no ser que alguien haya pagado el precio y Dios nos haya justificado por medio de alguien que murió en nuestro lugar. ¿Bien? Fijaros una cosa, que en la historia de Abraham sabemos que Dios le mandó a Abraham matar a su hijo. ¿Vosotros lo sabéis, verdad? Coge a tu unigénito, al que ama, y sacrifícamelo. Y lo llevó al monte, pero dice que cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, dice que un ángel del cielo le clamó a gran voz y dijo, no lo hagas, porque ya he visto que temes a Dios y que amas a Dios. Pero es que Dios no hizo eso con su propio hijo. Dios ni a su hijo lo perdonó, sino que lo entregó a la cruz. Entonces, si no perdonó a Jesús, que era santo, y que cargó el pecado, como dice el libro de Isaías 53, de todos nosotros sobre él, ¿cómo nos va a perdonar a nosotros? Entonces, nosotros hemos hecho un Dios a nuestra manera. Hemos hecho un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios perdonador, un Dios que todo lo consiente, un Dios que todo lo olvida. Y pensamos que cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, Dios pues nos va a perdonar. Porque como todo el mundo hace lo mismo, y Dios lo hemos formado, hemos hecho un Dios a nuestra manera, hemos hecho un becerro. En vez de conocer realmente al Dios de la Biblia, hemos hecho un becerro, un ídolo, el cual así no es Dios. Nos ha enseñado mal. Amén. Bueno, hemos visto que el cambio de un arrepentimiento hace un cambio de conducta en la persona. ¿Amén? Entonces, yo preguntaría, ¿por qué es necesario arrepentirse, José Manuel? ¿Por qué es necesario? Es que en la vida, por ejemplo, nosotros como cristianos estamos aquí porque hemos reconocido de que éramos pecadores y sabemos también que la paga del pecado es muerte, que es el pecado, ya lo hablamos el otro día. Mientras que no había ley, mismamente en el Antiguo Testamento, mientras que no había ley, no había conocimiento de pecado. Ahora tenemos un conocimiento, hay una ley, por lo cual tenemos que tener esa obediencia a la ley. ¿Cuál es la ley? Que la podemos decir los 10 mandamientos, pero como predicamos muchas veces en la misma iglesia, en el momento que te estás saltando un semáforo, estás transgrediendo la ley. En el momento que estás cogiendo un chicle que no es tuyo, estás transgrediendo la ley. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Transgredir la ley. El mundo, como tú has dicho, Luis, dice, tenemos un Dios amoroso, es que mi Dios no... Vamos a ver,
que Dios no manda a nadie al infierno. Si el Señor hubiera querido que todos nos fuéramos al infierno, no hubiera mandado a su Hijo Jesús allá en la cruz del Calvario. Nunca lo hubiera mandado. ¿O es que tú vas a dar a tu hijo por cualquier causa? No. Entonces, Él lo manda. Él va a la cruz del Calvario. Él por amor. Y en esa fe que nosotros ponemos en el Señor Jesús, es donde va nuestro arrepentimiento y es lo que le pone Jesús al Padre. Mira, mi hijo ha pecado, ha caído, pero estamos en un mundo difícil. ¿Que Dios es amor? Sí que es verdad. Pero también te digo que Dios, que es la parte que nadie se quiere quedar, bien, yo pienso, me perdonáis, porque no conviene a casi nadie, también Dios es justicia. Dice el Señor en su palabra que Dios al que ama disciplina. Entonces, claro, tú dices, he caído en esto. Bueno, arrepiéntate. Pedro cayó 3 veces. Mismo Jesús lo levantó, lo perdonó. Pero cuando le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás, también se lo dijo. No se privó en ningún momento. Entonces nosotros, viene alma nueva a la iglesia. Nuestro primer mandato, por decirlo de alguna manera, nuestra primera palabra, siempre Dios te ama. Sí, está muy bien. Pero es que a partir de empieza ese convertimiento. A partir de tú tienes que empezar a discernir de dónde vienes y a dónde tú quieres ir. En nosotros mismos, que ya llevamos un tiempo, seguimos cayendo. Tal vez nos vamos a caer como un niño pequeñito, como un hermano nuevo. Nos vamos a caer, claro que nos vamos a caer, porque mal lo tendríamos también. Porque entonces ya tal vez en el otro tema que nuestro pastor va a entrar después, ¿qué es? ¿Remordimiento o arrepentimiento? Entonces, claro, como hijos de Dios tenemos que tener ese arrepentimiento en nuestras vidas y no volver a hacerlo más. ¿Que caes? Bueno, no, que nadie te diga que te vas a donde no te tienes que ir. Venimos a la iglesia, como estaba diciendo antes. ¿A qué venimos? ¿A obedecer la palabra o a no obedecerla? Yo pienso que cuando se predica la palabra desde allá arriba, cuando tú la lees en tu casa, mismamente, tú vienes para querer obedecer, no para querer desobedecer, porque si el pastor me va a predicar una palabra y yo no voy a ser obediente a la palabra que trae el pastor o cualquier otro hermano responsable, quien sea, da lo mismo. Entonces, ¿yo para qué vengo? Si yo vengo es para cambiar de actitud, cambiar mi metabolismo espiritual. Vengo arrepentido, Señor, pero no porque venga a la iglesia, mismamente en tu casa. Señor, perdóname porque he caído. ¿Cuántas veces caemos nosotros solos, sin que nadie nos vea, pero el de arriba nos ve? Porque no se trata de que aquí me vean más bonito, más guapo, más feo, ni que yo haga aquello indebidamente o no. Que para eso tengo al pastor o a un hermano que esté lleno del Señor. No que no tenga, no cualquiera que está haciendo más que yo. No cualquiera que su caminar no es el correcto. Pero siempre que haya alguien más por encima y más espiritual, hermano, has caído en esto. Bueno, reconócelo y ya está. ¿Arrepentimiento qué es? Apartamiento del pecado, ni más ni menos, para mí. Y yo creo que para todos. Es no volver a pecar o intentar no volver a pecar. Muy bien. Correcto todo lo que se está diciendo. Arrepentimiento. Qué palabra más rara, ¿verdad? Quizás para los cristianos. Raúl. A ver, yo creo que es lo mejor, pastor. Buscar el rostro del Señor, dar ese paso de fe, arrepentirse. En el transcurso que yo he tenido en la vida, yo he conocido a mucha gente. Y una de las personas que yo conocí a un amigo que era asaltante de banco. Él conversaba con él, una vez que yo me encontré con él, y él me contaba lo que él hacía con su banda. Cerraba una calle, se disfrazaba de policía, cerraba una esquina, cerraba otra esquina, y agarraban y se metían al banco a asaltar. Un asaltante de banco. Cayó preso, no sabía qué hacer, se quería suicidar, muchas veces intentó suicidarse,
se cortó las venas, quiso cortarse la yugular, pero sintió tanto dolor, y en sus últimos días de vida, porque se quería suicidar, él buscó a Dios, se puso de rodillas y se arrepintió. Y con lágrimas en los ojos, llorando, clamando a Dios, pidiéndole una única oportunidad. Señor, dame una oportunidad. Y él tuvo un encuentro personal con el Señor. Y tuvo un arrepentimiento genuino. De lo que él era un asaltante del banco, de lo que él estuvo metido en robos, en asaltos, con violencia, y etcétera, etcétera, y muchas cosas más, el Señor lo cambió, lo transformó. Es por eso que hoy estamos aquí. Yo le digo esto para todas las personas que me están escuchando por la radio, que no importa lo que hayas hecho tú. Si tú dices, yo no he sido un asaltante de banco, yo no he sido ladrón, yo no he sido drogadicto, yo no he sido borracho, está bien. Pero como le decía mi hermano José Manuel, yo he sido bueno, yo no he hecho nada, pero yo necesitaba del amor de Dios. Y yo te digo que todavía hay solución en Cristo Jesús. Hay solución. Tú que me estás escuchando, quiero que me escuches muy bien y que todavía hay esperanzas. La gente se quiere quitar la vida porque no sabe qué hacer. Pero yo te digo que en Cristo Jesús hay solución. No te quites la vida. Dale una oportunidad al Señor. Conócelo. Tienes mucho por qué ganar y poco por qué perder. Tremendo, claro que sí. Siempre. En los creyentes debería de ser fácil arrepentirnos porque conocemos a Dios. Quizás para la gente que no conoce a Dios o que cree conocer a Dios, quizás les es mucho más difícil porque hay gente que no perdona ni a sus propios padres. Pero para un creyente debería ser fácil arrepentirse de cosas que continuamente pues caemos en cosas que no deberíamos de caer. Pero es importante porque si una persona no se arrepiente, porque el arrepentimiento es el primer paso, ¿no, Andrés? Yo creo que el arrepentimiento, incluso cuando una persona se arrepiente realmente, hablando en términos legales, tú que eres abogado, hay personas que no se le concede el tercer grado porque no se han arrepentido de lo que han hecho, ¿verdad? Sí, sucede que hay ciertos delitos que realmente conllevan un arrepentimiento por parte del perpetrador. El ejemplo que usted ponía la semana pasada sobre aquel tirador que se fue a la isla y mató un montón de jóvenes, de personas, es una persona que no muestra arrepentimiento porque no tiene realmente, digamos, hay una disociación en la conciencia, y cuando una persona se arrepiente de lo que ha hecho, puede incluso conseguir algún tipo de beneficio frente al tribunal o frente al juez, ¿no? Pero ya depende siempre del caso, del delito, y también depende de cómo sea la pena. Si la pena es muy elevada, pues será mínimo lo que influye el arrepentimiento. Pero normalmente el arrepentimiento viene también acompañado, ya eso es un tema un poco más complejo, viene acompañado de una indemnización a la familia, si hay víctimas y tal. Pero suele pasar que muchas veces ya después de una condena, ya cuando esa persona está condenada, cuando esa persona está cumpliendo una condena, algún tiempo después, imagino que la vida dentro de una penitenciaría no debe ser nada fácil, y mucho menos en América Latina, esas personas por sí mismas solicitan ayuda judicial, o sea, piden clamor judiciales para volver a revisar ese caso y ir ante el juez y decirle: me arrepiento de lo que hice, y yo quiero tal vez conmutar algún tipo de la pena, si es posible, porque eso también lleva sus plazos.
Y yo creo que, pues trayéndolo a la vida cristiana es igual. Nosotros sabemos que, de cierta manera, viviendo en el mundo, es como si ya estuviésemos dentro de la cárcel. Ya estamos condenados. Estamos condenados. Y tenemos ese tercer grado abierto cada día. Cada día tenemos la voluntad y la potestad de decir, Señor, me arrepiento. Me arrepiento. Yo sé que he venido haciendo un montón de cosas malas durante un montón de años, pero yo no quiero seguir así. Me arrepiento. Y el beneficio que tiene es pues ese primer paso para dar ese cambio que haga que las cosas nos lleven a la salvación. Miriam, ¿se puede una persona arrepentir y seguir haciendo la misma cosa? No. No sería arrepentimiento, ¿no? Claramente no, exacto. Ahí es donde se ve el cambio. Claro, primero te arrepientes, porque necesitas también el perdón de Dios, y una vez te has arrepentido tu vida cambia instantáneamente, ¿no? Porque eso es el gesto que tú vas a tener a Dios, ¿no? El voy a dejar de pecar. O sea que terminantemente no. José Manuel, creo que querías comentar algo, ¿verdad? Bueno, pues yo quería decir una cosita, un pequeño inciso. No por nosotros, que ya lo entendemos, ¿no? Pero sí porque los que nos están escuchando. Hemos tenido en estas 5 semanas, Raúl va a volver a contar su testimonio, no quedó bien el otro día y lo volveremos a poner, quitaremos el que teníamos y pondremos el nuevo. Hemos tenido, pastor, unos testimonios muy fuertes. Para ser la iglesia que somos, venimos todos cargaditos, ¿eh? Yo creo que mucha gente viene muy cargada. Muy cargada. Vemos el testimonio de nuestro hermano Raúl, de donde el Señor de la pandilla lo sacó. Nuestra hermana Miriam, ni que hablar. Con nuestra hermana Victoria, me dejó chafado el primer día. Pero ahora, lo que sí quiero decir, pastor, con tu permiso, es que, claro, la gente detrás de las cámaras, detrás en la radio, está escuchando, pues estos son para los que han hecho mucho en su vida o la pasa mucho. Yo un día, si tú quieres, contaré mi testimonio, pero no os asombréis, ¿eh? Gracias a Dios, a mí no me ha pasado nada de eso, pero sí necesitaba de un arrepentimiento. Que yo no haya sido lo que nuestros hermanos no haya hecho, pero yo también he hecho, no en esa faceta, pero yo, bueno, Jesús se dio por mí también. Jesús se dio por ti, aunque no fueras esto o aquello. Yo era un desobediente a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho cosas blasfemias contra el Señor? ¿Cuántas veces hemos cogido ese chicle, ese caramelo? ¿Cuántos semáforos, cuánto estoy, se da el paso, no hemos pasado? Entonces yo pienso que tú que estás ahí, no pienses que esto es para los muy pecadores. No, yo también era pecador y tú también eres pecador. Solamente tienes que cambiar y ponerte en las manos del Señor. Yo también me quedo muy asombrado con mi hermano Andrés, porque como el Señor hizo las cosas en plan espiritual, pero es que van concuerdan en el plan carnal, la ley. El infractor, tarde o temprano, la paga. ¿De qué manera? Cuando está en el Señor, sabemos que tenemos que arrepentirnos, y si tú no te has arrepentido, todavía es tiempo de salvación. Quiere decir que lo más lógico es que le pidas perdón, como le pides perdón quizás a tu esposa o a tu esposo porque le has ofendido quizás en algún momento, y eso pues nos damos cuenta que cuando ofendemos a alguien el semblante de la persona cambia, quizás ya no nos ve como nos veían antes, quizás si la ofensa ha sido muy fuerte, a veces no quieren saber nada ya de esa persona. Si tú vas por una acera, pues se pasan de la otra. ¿Por qué? Porque es una ofensa, has ofendido. Entonces, ¿tú crees que si has ofendido a Dios, tú puedes decir que simplemente porque Dios es amor, ya lo tienes todo solucionado? Es tremendo el tipo de cristianismo que decimos tener. Porque la mayoría de los ciudadanos de esta nación, la mayoría, por no decir la gran mayoría, se consideran cristianos. Simplemente porque fueron
agregados a una iglesia, a una religión, desde pequeñitos, por el bautismo, pero desgraciadamente no viven, porque no conocen a Dios, no saben ni qué es lo que Jesús hizo en la cruz. Simplemente conocen de que Jesús, pues en Semana Santa, pues cantan las saetas y bueno, que sí, que Jesús en la cruz, pero ¿realmente conoce la gente por qué Jesús subió a esa cruz? ¿Realmente conoce la gente por qué Jesús tuvo que sufrir lo que sufrió? Pero quiero que sepáis que no fue su sufrimiento carnal, sino que fue realmente que toda la ira de Dios que venía hacia nosotros tuvo que llevarla a Él. O sea, la ira, Dios está airado contra el pecador. Así es, el arrepentimiento necesario porque es el primer paso. Y el arrepentimiento te lleva a pedir perdón. Si una persona ha pecado contra Dios, lo más lógico es que le pida perdón a Dios. Si tú pecas contra algún hermano o contra alguna persona, porque le has ofendido, porque le has hecho daño, porque le has robado, aborrece al pecador. Y esa ira, esa gran ira que había en Dios hacia los pecadores, hacia nosotros, la expresó en su Hijo, llevándolo a la cruz, y Él para poder reconciliarnos. Es increíble, es increíble. Ahora, gracias a ese sacrificio, nosotros hemos sido justificados. La palabra justificados no significa perdonados. Justificados es un término legal. Es como Dios ha hecho justicia en su Hijo, y por medio de la justicia que se ha hecho en su Hijo, nosotros hemos sido justificados. Justificados, pues, por la fe. Ahora, por la fe, nosotros creemos en ese sacrificio, y cuando uno sabe lo que Dios ha hecho en su vida, entonces cuando realmente le dice, ¿pero qué he hecho? Cuando uno reacciona, porque es como el borracho, ¿verdad, Raúl? Muchas veces que el borracho llega, como tú a veces decías en tu testimonio, y ya vamos a darte paso pronto, que tú llegabas quizás borracho a casa, quizás, pero no te dabas cuenta quizás de lo que estabas haciendo, ¿verdad? Y luego cuando estabas sereno, reaccionabas quizás, ¿no? Luego lo cuentan mejor, pero es así, ¿no? Sí, pastor. Bueno, cada persona cuando toma se comporta de diferente manera. Yo tomaba el extremo de quedarme tirado así literalmente en la calle. Tomaba hasta perder el conocimiento. Y cada vez que yo tomaba, no me acordaba de lo que yo hacía. No me acordaba. Y claro, yo siempre chocaba con todo el mundo. No podía estar tranquilo. Me transformaba, era como que estuviera endemoniado. Y como usted decía, ¿no? O sea, llegaba un momento en que todas las veces que yo tomaba, perdía el conocimiento. No me acordaba absolutamente nada. Es así. Pensamos que Dios no se va a acordar porque lo hemos hecho en un momento de delirio, pero Dios se acuerda y tenemos que reaccionar. Cuando tú reaccionas y sabes el gran amor de Dios hacia tu vida, lo que Dios ha hecho por ti, es cuando una persona realmente tiende a arrepentirse de sus pecados. Por eso la misión del predicador, la misión del pastor, la misión de los que predican el Evangelio es hacerle entender a la gente pues que realmente su vida no es correcta delante del Señor. Bueno, vamos a poner un intermedio musical, si os parece, nada, 2 minutos, 3 minutos, y volvemos rápidamente ya con el testimonio de Raúl, para que lo vamos a dejar a él, para que él pueda compartir lo que Dios pues ha hecho en su vida. Oh
Muy bien, pues ya estamos de vuelta. Era solamente un pequeño refrigerio para volver de nuevo rápidamente al testimonio de Raúl. ¿Qué os parece si le damos paso a Raúl, que él tiene pues un tiempo para contarnos un poquito pues lo que Dios hizo en su vida? Adelante, Raúl. Hola, hola. A ver, pastor, como le decía, ¿no? En primer lugar quiero darle la gloria y honra a Dios por darme la oportunidad de contar un poco de mi vida, ¿no? Espero que esto sea para las personas que están escuchando que no conocen a Cristo Jesús, ¿no? Bueno, dale gracias a Dios porque, bueno, cada vez que hablo esto, en realidad me toca un poco, ¿no? Disculpe. Le doy gracias a Dios porque gracias a Él estoy vivo. Gracias a Dios porque estuve en una vida totalmente perdida. Estuve metido, consumí marihuana, consumí pasta básica de cocaína, estuve metido en drogas, estuve metido en pandillas y llevaba una vida totalmente perdida, totalmente desquiciada, sin el amor de perdido, tenía un corazón duro, estaba, totalmente endemoniado, porque no encuentro otra palabra para describir lo que yo hacía. Y bueno, mi familia ya no sabía qué hacer conmigo. Llegó un punto que mi familia me quería llevar al psicólogo. Hola. Mi familia me quería llevar al psiquiatra, no sabía qué hacer conmigo. Siempre me decían, tú eres la oveja negra de tu familia, ¿por qué no eres como tus hermanos? Siempre me trataban. Entonces, llegó un momento que mi corazón se fue poco a poco endureciendo, a tener resentimiento en mi corazón, odio en mi corazón. Llegó un momento que mi madre no sabía qué hacer conmigo y agarró y me botó de mi casa. Y ese fue el peor error que ella pudo hacer, porque cuando ella me botó a la calle porque no sabía qué hacer, porque venía la policía a la casa, venían a tumbarle la puerta, venían denuncias, venían quejas, que tu hijo ha hecho esto, que tu hijo ha hecho el otro, que ha agredido y ha hecho un montón de tonterías. Entonces, claro, mi mamá no conocía a Cristo y desesperada no sabía qué hacer y me botó a la calle. Yo era muy joven. Y en la calle estuve buen tiempo. Y a raíz de eso yo le agarré mucho odio a mi madre. Le agarré mucho odio, mucho rencor. No la podía ver. Cada vez que yo la veía en la calle le insultaba, le gritaba, le amenazaba, le decía ¿por qué no te mueres? Maldita, le maldecía. No la podía ver. No quería ni que se me acerque. Tenía como un rechazo sobre ella. Estuve metido en pandillas, en peleas. Muchas veces peleábamos, gente en el suelo, apuñaleándole a la otra gente tirada en el suelo, gente agonizando. Terrible. Y siempre metido en eso, metido en robos, asaltos. Llegó un momento que ya eran con violencia. La gente no sabía qué hacer, estaba desesperado. Llegaba un momento, como le comentaba antes, hace poco, tomaba y cuando yo tomaba perdía el conocimiento. Tomaba y no sabía qué hacía. Tomaba, me enloquecía. Al día siguiente despertaba, muchas veces despertaba en mi cama o muchas veces despertaba en la calle. Y me entraba un temor, pastor, me entraba un temor terrible porque
por no sabía qué cosa había hecho. Y cada vez que yo despertaba con sangre. Yo despertaba con sangre cada vez y claro, yo me miraba, yo me rebuscaba en la cabeza, me levantaba el polo, la chaqueta, me buscaba si tenía alguna herida, o había sido puñaleado, había algo. Y a veces era sangre mía y a veces no era sangre mía, a veces era sangre de que yo había hecho a otra persona. Pero eso era cada momento, cada instante, siempre, siempre, siempre. Ya no sabía qué hacer. Ya no sabía qué hacer. Estaba totalmente desesperado, no sabía qué hacer. Traté de cambiar muchas veces quise cambiar, muchas veces cuando estaba totalmente alcoholizado o drogado, miraba al cielo, pastor, y decía, pero ¿por qué sufro tanto? ¿Por qué me pasa estas cosas? ¿Por qué daño tanto a mi familia? A mi familia yo le robaba para poder seguir tomando, para seguir comprar el alcohol. Y miraba y decía, pero ¿por qué tengo tanto? O sea, quería hacer lo bueno, pero no podía hacer lo bueno. Lo que dice la palabra de Dios, el hombre quiere hacer lo bueno, pero no puede. Y en ese transcurso que me metí en muchos problemas, estaba desesperado, no sabía qué hacer porque tenía problemas con todo el mundo, tenía problemas con pandillas, tenía problemas con la policía, paraba armado de los pies a la cabeza, así literalmente. Me lo metía la arma por aquí, por el pie, por la cintura, por aquí, por atrás, por todos lados. No sabía qué hacer. Era para defenderme. Veía un coche que se acercaba, tenía que salir huyendo porque no sabía si era la policía o si era otra pandilla que venía a buscarme. Entonces no... Estaba desesperado, hasta llegó un momento que, ya que quise acabar con mi vida, me quise suicidar. No sabía qué hacer, me quise suicidar, me quise tirar a los coches. Me quise tirar a los coches porque estaba cansado de mi vida. Estaba cansado, no sabía cómo salir de eso. Quería dejar de tomar, estaba muy pegado al alcohol, quería dejar de tomar. Decía, ya no voy a tomar, porque llegaba un punto en que mi cuerpo ya temblaba. Cuando no tenía alcohol ya temblaba. Tenía escalofrío, me entraba escalofríos y decía, pero otra vez, volví a hacer lo mismo. Estaba cansado hasta que llegó un momento que mi madre empezó a ir a la iglesia. Se convirtió a Cristo, tuvo un verdadero encuentro personal con el Señor, lo que antes hablamos de un verdadero arrepentimiento. Tuvo un verdadero arrepentimiento con el Señor y cambió así, pastor, radicalmente, que me sorprendió. Llegó un momento que mi madre me salía a la calle a buscar, yo regresé a casa y ella cada vez que yo venía me hablaba. Me decía, hijo, vamos a la iglesia, ¿por qué no vas, hijo? Y mi mamá, pastor, todos los días, pero era así, esa viejecita linda, todos los días se ponía a orar por mí. Se arrodillaba en el suelo y clamaba al Señor, Señor, cambia a mi hijo, Señor, transfórmalo, Señor. Cuando yo salía a la calle, pastor, yo le doy gracias a Dios porque el Señor me ha salvado de balaceras, me ha salvado de otras pandillas. Una vez me agarró, hizo conmigo lo que quiso y mi madre tirada en el piso de rodillas clamando por mi vida. Y gracias a la misericordia de Dios que yo estoy aquí vivo, porque me he salvado, pero de todo, me ha pasado de todo. Y mi madre me hablaba, me decía, hijo, vamos a la iglesia, Cristo te ama, hijo, vamos. Y yo la agarraba, le tiraba cosas, le tiraba las zapatillas, le tiraba por ahí, chocaba en la puerta, lo que encontraba le tiraba, le decía, cállate, estás loca, vieja, cállate, le insultaba. No sabía lo que hacía.
no sabía lo que hacía. Le llegué a tener tanto odio a mi madre por lo que yo le echaba la culpa le echaba la culpa a lo que me pasaba. Pero no era culpa de ella, era mi decisión, es decisión propia. Yo decidía lo que hacía. Si me metía en esto hasta que pastor, llegó un momento en que me cansé de todo eso. Me cansé de todo eso y tuve un verdadero arrepentimiento, un encuentro personal con Jesús. Entregué mi vida a Cristo. El Señor me cambió, pero así radicalmente, así me cambió. Yo sé que yo no soy perfecto. Como conversaba con la hermana Miriam, yo no tengo alas, yo no soy un ángel. Me molesto. De repente cometo más errores que ustedes. Pero lo que sí sé es que cuando una persona conoce a Cristo, el Señor te cambia y te transforma. Dejé todo lo malo. Dejé. El alcohol me llegó un punto en que me daba asco. El simple hecho del olor, tenía asco. Dejé eso, dejé todo lo que fumaba, dejé las pandillas. Conocí mucha gente que por estar metido en las pandillas murió. A uno estaban presos, otros lo asesinaron, a otro chico en una pelea salió a robar y le metieron el cuchillo por el ojo, le vaciaron el ojo. Una persona joven de 20 años perdió un ojo. Si yo hubiera conocido a Cristo mucho más antes, yo le hubiese hablado de lo que es. Yo una vez me acuerdo que yo estaba en mi barrio y había un chico que después se hizo mi amigo. Ese chico fue rodeado por otra banda, una banda de no sé, eran como creo que ocho chicos. El chico no me acuerdo muy bien. Y le querían pegar. Y como era mi barrio, yo me metí a defenderle al chico. Yo le defendí. Dije, no te preocupes que no te van a hacer nada. Estás en mi barrio, no te van a hacer nada. Y ese chico me agradeció. Yo no sabía que ese chico era uno de los líderes de una pandilla. Él me agradeció, me dijo, gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Yo le dije, yo soy de aquí, de mi barrio. Y me dijo, nunca me voy a olvidar de lo que tú has hecho por mí. Yo mañana, ese día, me dijo, esta noche, porque eso pasó como a mediodía, esta noche yo voy a venir a buscarte. Bueno, llegó en la noche y él bajó como con 20 o 30 personas a mi casa. Un montón de gente. Vinieron armados y vinieron con todo y como ellos andan. Bajó una pandilla. Resulta que él fue uno de los líderes de esa pandilla. Y me presentó a todos los chicos y me dijo, a partir de un día, cualquier problema que tú tengas, cuenta conmigo, cuenta con nosotros. Pasó el tiempo, se hizo mi amigo, estuvimos andando en muchas cosas. Y yo me entero que en una de esas peleas le metieron un balazo en la cabeza. Lo mataron. Me enteré. Me dolió porque lo conocía. Y no pasó ni un mes. A su hermano en una pelea de pandillas le metieron el cuchillo por el ojo y traspasó el cerebro y también murió el hermano. Ahora, tú que me estás escuchando ahí por la radio, déjame decirte que ese camino, mucha gente le parece divertido meterse en pandillas y en cosas, pero es camino de muerte. El que a hierro mata, a hierro muere. Esa es la ley.
Y esa persona, sin conocer a Cristo, ¿a dónde va? ¿Dónde es su eternidad? ¿Dónde va a pasar? La gente cree que cuando una persona muere, esto queda aquí. Esto no queda acá. Hay vida después de la muerte. Hay vida. Como estuve contando, pastor, en la otra vez, de mi primo, que mi primo agarró el arma y se lo puso en la boca y disparó. Y él cuando cayó al suelo se estuvo ahogando con su propia sangre. Y él cuando estuvo a punto ya de morir, dar el último suspiro de vida, él vio cómo se le abría un túnel oscuro, así literalmente. Yo conversé con él y él me dijo, yo he visto. Yo le digo, pero ¿no has estado soñando? Me dijo, no, yo no he soñado, yo lo he visto, me dijo. Cuando él ya estaba para que se vaya, se abrió un túnel. O sea, es increíble. Y me dice, tú sabes el miedo, el Jesús nos dejó un mensaje: ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Este es el programa que tú estás buscando, La Gran Comisión, un programa que puede transformar y puede cambiar tu vida. Entrevistas, testimonios y de esperanza para ti, con el pastor Luis Quirós. Y un mensaje de salvación. Comenzamos La Gran Comisión.